Américo Martín fue, bueno, dirigente estudiantil de los fundamentales de la generación del 58, presidente de la FSU en los años 60, fundador del MIR, dirigente de Acción Democrática antes, participó en su reconstrucción, luego de la experiencia guerrillera, fue candidato presidencial, ha pasado por diputado del Congreso de la República. Además, un detalle, mucha gente habla de dictadura en Venezuela, pero uno de los que la ha vivido, que ya no quedan muchos venezolanos, fue, y además la combatió, fue Américo Martín, la dictadura de Pérez Jiménez. Cierto que el concepto de dictadura, Américo, ha cambiado mucho y ha mutado, pero cuando se habla de dictadura, frustrado el referéndum, sin poder legislativo, ¿tú sientes que en Venezuela estamos ya en una dictadura? O sea, que la rana metida en el pote de agua se está cansando ya de tanto subirle el agua, estamos todos somos todos una rana ahogándonos en un espacio dictatorial. Bueno, yo creo que sí es una dictadura. Sí lo es. Sí, sí lo es, claro. Lo que pasa es que la gente compara con las dictaduras previas, las dictaduras Las de la Guerra Fría, Pérez sí. Jiménez, Pinochet, etc. Pero olvida este detalle. El factor nuevo es un factor que la gente olvida con mucha tranquilidad y es decisivo. Es el factor del desarrollo del derecho internacional humanitario, del derecho penal humanitario, de la solidaridad mundial, globalizada, contra la violación de los derechos humanos y la creación de organismos especializados en eso. Todo eso ha obligado a que las dictaduras se disfracen de democracia, es decir, se encubran, usen una vestidura democrática. Como esta. Eso es lo que está pasando en este momento. Ahora, ¿cómo se enfrenta, frente a la palabra dictadura, Américo? Hay una cosa paralizadora. La gente, bueno, si es una dictadura, que no hay más nada que hacer. Se acabó la política frente a la dictadura. No hay. Entonces, ¿qué hacer frente a la dictadura en términos políticos? Hacer lo que estamos haciendo, lo que se ha trazado. No vamos a hablar si se está haciendo bien o mal, simplemente la orientación del problema. Es una dictadura que se disfraza de democracia, lo que revela ya una debilidad. Pero además de una debilidad, revela la existencia de un factor que nadie puede desdeñar, que es el factor internacional. Por eso cuando en este diálogo yo veo la presencia del Papa e incluso del expresidente y la incidencia de los gobiernos, amigos incluso del presidente Chávez, como Pepe Mujica, que se distancia radicalmente del gobierno del señor Maduro. Cuando yo veo eso, pues veo que la incidencia internacional condiciona los pasos de esta dictadura. Por eso es que amenaza más de lo que ejecuta. ¿Podríamos tener elecciones en Venezuela, presidenciales, normales? Hay gente que lo duda. Bueno, no, se puede dudar con toda razón. Pues a un gobierno como este no le gustan las elecciones porque sabe que las va a perder todas. Pero el problema no es que le guste o no. El problema es que no pueda evitarlo. Porque el drama del gobierno es que es perder, perder. El gobierno está en una situación de perder, perder. Y la oposición de ganar, ganar. Es que, me explico. Si el gobierno aceptara el diálogo y no esta finta, esta chambona que está haciendo, esta cosa ficticia que está haciendo, le iría mejor que si sigue en el camino en que va. Porque el mundo se le está enfrentando y el gobierno está muy débil desde el punto de vista económico para resistir un rechazo y una declaración de su condición de negador de los derechos humanos. Eso va a ser catastrófico para el gobierno y es mejor que salga en un diálogo civilizado que le garantice a su partido la continuación en el juego democrático y al propio Maduro la continuación, independientemente de los problemas de los fiscales y de tribunales. Es un asunto que nada tiene que ver con el gobierno democrático que se instale, porque esos sí van a ser tribunales autónomos que garanticen el derecho de la defensa hasta sus últimas consecuencias. Lo que quiero decir es que el gobierno está entre perder mucho si rompe el diálogo, porque el mundo se va a volver contra él, sí, o ganar algo, o perder poco, o perder, pero sobrevivir si entra a negociar en el diálogo. Ese es el drama del gobierno. Para la oposición, ¿cuál es el problema? Que en ese territorio que es la mesa del diálogo, tiene que quedar muy claro, en el caso de que el gobierno persista en romper el diálogo, quién es el responsable de ello. Porque si oímos a ciertos, yo lo justifico, yo entiendo que la ira colectiva ha envenenado un poco su lenguaje, y como decía Churchill también, no sé por qué estoy citando tanto a Churchill, pero Churchill decía que él había notado, yo he notado, que cuando el debate político se acalora, la gente con predisposición
a encolerizarse, y con ciertas limitaciones de inteligencia, decía él, no yo, con propensión a encolerizarse, se pone ruda. Bueno, es verdad, pero yo entiendo, yo justifico esa ira y esa rabia. Lo que le pido a la dirección es que domine la rabia, porque si el corazón está en la cabeza y no en su lugar, que es el corazón, entonces te van a llamar cabeza caliente, porque no vas a tener capacidad para gobernar las emociones, para saber reaccionar. Entonces, claro, si tú entiendes que el problema no es ganar mucho o poco en la mesa, sino si se rompe la mesa, como puede ser que ocurra, el responsable a los ojos del mundo sea el presidente, el señor Maduro. Y voy a decir algo. Los organismos internacionales, así como se han solidarizado con la situación de Venezuela, han condicionado a que exista el diálogo. Pero además hay cierta propensión en los organismos a lavarse las manos. Por ejemplo, si Maduro dice que no va a negociar nada y por otro lado la oposición dice que el diálogo no sirve para nada, bueno, la comunidad internacional podría decir, bueno, si ellos mismos no quieren hablar, en razón de que me voy a meter yo. No, si pasa eso debe quedar perfectamente claro que la mesa, que la oposición no se va a levantar nunca de la mesa, nunca, y que no va a dejar de pedir lo que es razonable, libertades de los presos políticos, atención a los grandes problemas sociales, elecciones, restablecimiento de las instituciones vulneradas, revisión de lo que ocurrió y de lo que ocurre en el Tribunal Supremo de Justicia. Todo eso son demandas que en nombre del pueblo tiene que ir haciendo la oposición, con más, con menos fuerza, dependiendo de la calidad del dirigente que esté haciendo esto. Pero tiene que hacerlo y puede hacerlo. De manera que si se rompe el diálogo, quede a los ojos del mundo claro quién es el responsable. Y en consecuencia, el responsable será el que reciba el castigo y que pague el costo político completo. No la oposición, que no tiene nada que pagar en una circunstancia como las actuales, porque lo que ha hecho es sufrir durante 17 años. 17 años poniendo el lomo para que el otro lo cueree. Eso es lo que está ocurriendo. Américo Martín, dirigente político venezolano, escritor, intelectual. Bueno, nos quedamos con una de las últimas cosas que dijo, la carga del gobierno para tener que celebrar forzosamente elecciones presidenciales. Parte de lo que se discute en la mesa ahí también está en el mapa de negociaciones, fecha para elección de gobernadores. Probablemente una de las utilidades de esa mesa sería pactar fechas constitucionales. Ya veremos qué ocurre. Muchísimas gracias a nuestro invitado y los espero como siempre en una próxima oportunidad.